Yo quiero que por favor me acompañen al libro, a la carta del apóstol Santiago. Vamos a leer a partir del versículo, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 13. Dice así, el verso 13. Oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Esta palabra que es una espada, Señor, que corta, Señor, que discierne los pensamientos y las intenciones. Esta palabra que hace sabio al sencillo. Gracias te damos por ella, Señor, que seamos ministrados, que seamos edificados, que crezcamos, Señor, en la estatura del varón perfecto que es Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y el mensaje de hoy es lo bueno. Ustedes ven lo mejor que está tachado. Y casi tuvimos un conato de debate entre el pastor y yo, cuando yo le dije cuál era el tema. ¿Cómo así? Y entonces les cuento, les pongo en contexto. Yo, cuando me toca ministrar la palabra, empiezo a pedirle al Señor que me oriente. Y la mayor de las veces el Señor lo que hace es que me permite compartirle de las experiencias y del trato de Dios con mi vida. Yo estaba pensando eso y decía, wow, pero yo hablo es de mí. Pero el Señor, por eso es que tenemos que tener una comunión con el Espíritu, porque es esa comunión con el Espíritu la que nos permite saber si lo que estamos haciendo está dentro del orden de Dios y de lo que Dios quiere. Y mientras yo me hacía esa pregunta de si era correcto o no, el hablar de mis experiencias, el Señor me trajo a David a memoria. Esos salmos que nosotros leemos hoy día son de las experiencias de David, de su vida. El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese pastor, David, estaba ¿verdad?, en el campo, y cuando vio el universo, los montes en su lugar, vio todo el orden que exhibía el universo, dijo, mi socorro viene de Jehová, que fue el que hizo el cielo y la tierra. O sea, David, la mayoría de sus salmos hablan es de su experiencia con el Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo empecé a hacer un devocional el pasado domingo que se llama Dirección Divina. Está en la aplicación de YouVersion y cada día te va llevando a través de una reflexión. El primer día hablaba de comenzar, porque el devocional habla de cómo vas a contar tu historia. Cuando ya no es, o sea, si algún día te toca contar tu historia. Yo le doy gracias al Señor porque yo escuchaba tantas historias bonitas. Yo soy muy romántica, melancólica. Y yo escuchaba tantas historias bonitas de cómo se conocieron, ¿verdad? Por ejemplo, el que fue mi pastor, donde yo me convertí al Señor, de cómo él salió de una vigilia y el Señor le mostró en un sueño quién era su esposa y todo eso. Y así yo escuchaba todas esas historias y yo decía, wow, qué chévere. Pero a mí no me va a tocar eso. No me pregunten por qué yo me descalificaba, pero el Señor, yo me imagino que el Señor, como dice David en uno de los salmos, el Señor se reía de mí, de mi incredulidad. Y el Señor me regaló una historia bonita que contar. No se asusten, yo no les voy a hacer ese cuento ahora, pero luego los voy a convocar para hacérselo, para que se rían y se deleiten de cómo fue la cosa. El pastor estaba ahí cuando decían de las preguntas y respuestas. Dice, ahorita se atreven a preguntarme que cuándo me voy a casar. Digo yo,
Yo por eso es que los fuegos están pasando en los locales y las cosas, pasan cosas extrañas de repente. ¿Cómo preguntan? Pero yo estaba ahí, ¿verdad? Haciendo mi devocional, dirección divina. El primer día comienza a vivir una vida que puedas contar una historia que impacte y que dirija a la gente hacia Cristo. El segundo día hablaba de detenerse de hacer lo que estoy haciendo y evaluar si lo que hago hoy me está llevando a contar esa historia que glorifica a Cristo. Y el tercer día, según las Escrituras, hablaba de permanecer. Y ese fue el día que recibí esta palabra para compartirla. Una palabra que me dio duro a mí es de permanecer. Y les voy a leer un pequeño párrafo de ese devocional. Al final decía: recuerda, Dios te hizo a su imagen y Él es el autor y el consumador de tu historia. No eres un desertor. Termina lo que empezaste. Ora, Dios, ¿hay algo que esté intentando alejarme que quieres que permanezca y finalice? ¿Me darías tu fuerza para perseverar? Amén. Y yo hago mi devocional, pero entonces yo empiezo a cambiarme, a maquillarme, a dar toda la vuelta que damos que yo doy, no voy a decir las mujeres, que yo doy antes de salir de mi casa. Y en una yo estoy así pensando y digo yo, wow, yo sé lo que yo tengo que hacer. Y voy a ser bien vulnerable. Yo he estado en todos los pesos habidos y por haber. En la oficina del pastor hay una foto lindísima que cuando alguien que no me conoce ve que yo entro y él presenta como su esposa y dice, bueno, pero esa es la foto de la prima, la que está ahí, porque esa no es ella. Hoy yo tengo 236 libras. No se los digo con orgullo. No está bien, no debe de ser, porque este es el templo del Espíritu Santo. Y aquí en este templo habita el Señor. Y si este templo está dañado fue porque yo lo dañé, no porque el Señor lo dañó. Y cuando yo estaba ahí preparándome y dije, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo sé que tengo que caminar, yo sé, así mismo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¡Boom! Y nosotros limitamos eso a cosas espirituales, pero nuestra vida, ¿quiénes estaban aquí cuando Silvia estaba testificando acerca de la empleada que trabaja con ella y que ella tiene 6 años invitándola? Es día a día, es un poquito cada día. Por eso lo mejor se tacha y vamos a pensar en lo bueno. ¿Y dónde empezó el debate mío con el pastor? Cuando yo le dije una frase de Voltaire que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. El pastor es un hombre disciplinado, responsable, con altos estándares de excelencia. Esas fueron unas de las cualidades que me hicieron enamorarme de él. Y él ha predicado desde este púlpito que debemos de buscar lo mejor, que eso debe ser nuestro estándar. Sin embargo, hay personas como yo que se autosabotean porque como no tengo lo mejor, no lo voy a hacer. O le estoy, como dice ese salmista conocido por todos nosotros, Rafa Rosario, dándole vuelta al palo. Ríanse que son hermanos y son Rosario. Yo le doy vuelta al palo. Y dice Voltaire, esa frase de Voltaire, lo mejor es enemigo de lo bueno, dice que esta expresión se emplea para hablar de una trampa lógica que se conoce como la falacia del nirvana. Rechazar una acción o una idea comparándola con otra mejor, que es pero tan mejor que resulta inabarcable o imposible de hacer. O sea, es que cuando yo llegue ahí, cuando yo tenga tal cosa, es que yo voy a empezar. Yo he escuchado personas decir, no, cuando de aquí a 2 años yo me voy a convertir. O sea, yo eso lo he escuchado. Artistas han dicho, dentro de 5 años yo me voy a convertir. Y dice el apóstol Santiago que eso es un disparate lo que están diciendo.
Es imposible, usted no es dueño de su vida, nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros estamos hoy aquí y ni siquiera sabemos dónde vamos a estar esta tarde. Yo recuerdo un culto poderoso, yo recuerdo ese día como ahora, o sea, hubo una unción preciosa del Espíritu Santo, un hermano predicó y yo estaba sentada ahí viendo como todo el que pasó le ministraban y todo eso, y al final solamente quedé yo y yo iba a empezar un nuevo empleo y me le acerqué y le dije: hermano Lidio, ore por mí porque yo voy a empezar un nuevo empleo el próximo mañana lunes. Y él me miró, es un hombre grandote, fuerte, y me dijo: alaba porque tú estás en victoria. Pero él no me habló del trabajo. ¿Saben lo que me dijo? El Señor le está dando los últimos toques porque tú eres muy exigente. Y todo el que estaba alrededor se rió. Pero yo lo que no sabía era que esa tarde, a pocas horas, una persona muy amada por mí se iba a encontrar en un lugar improbable con el que sería mi futuro esposo. Yo jamás me imaginé que eso podía suceder, porque no tengo el control, pero Dios sí tiene el control de nuestra vida. Dios sí sabe lo que va a suceder y no tenemos que esperar a que sea lo mejor, a que sea perfecto para que empecemos a dar todos los pasos que tenemos que dar, porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Es enemigo de lo bueno. ¿Cuántas veces por querer hacer algo que sea perfecto terminamos por no finalizar aquello que queríamos hacer? Durante el año pasado yo me propuse caminar 4 veces por semana y lo empecé a hacer. Y llegué a un punto que una persona me dijo: Mari, pero ya tú estás casi lista para empezar a entrenarte y correr 5 kilómetros. Pero ¿sabe qué? Un día dejé de ir porque llovió y al otro día tuve una reunión. Pero como no estaba siendo perfecto, como no se estaban dando los ambientes para que sucediera, poco a poco yo empecé a dejar de hacer lo que tenía que hacer. Y eso sucede con nuestra vida espiritual. Cuando los muchachos se vayan y nos quedemos solos, cuando yo consiga el trabajo, ponemos toda una lista de prerequisitos, de perfección, de condiciones para que las cosas sucedan. Y el Señor no espera momentos perfectos, espera momentos comunes. Y el Espíritu me trae esa mujer, esa samaritana que bajo el sol de las 3 de la tarde, en un lugar tan caluroso, ¿verdad?, como es el oriente, llegaba a cargar agua. Y el Señor le había dicho a los discípulos: me es necesario pasar por Samaria. No era necesario, podían irse por otra ruta, quizás más corta. Pero ese día el Señor tenía un encuentro con una mujer que se iba a convertir en una evangelista, en una mujer que iba a dejar el cántaro de su vergüenza tirado en ese pozo de Jacob, e iba a correr hacia ese pueblo a decirle, y se le iba a olvidar porque ella iba a las 3 de la tarde para no encontrarse con nadie en el pueblo. Pero el denuedo de la predicación, de la palabra que el Señor Jesús le dio, la hizo soltar el cántaro de la vergüenza, salir corriendo y olvidarse que ella era la mujer de los 5 maridos. Y se fue a predicar. ¿No es eso algo poderoso? ¿No es eso algo poderoso? O sea, ella no se convirtió, ella tuvo un encuentro, ella no la discipularon, ella no se había bautizado. No se dieron todos esos términos perfectos que nosotros esperamos para empezar a hacer cosas que glorifiquen a Dios. Ella simplemente se encontró con alguien que le cambió su vida en un instante y salió corriendo y lo dejó todo. No esperó a que fuera perfecto. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo porque lo consideramos pequeño o insignificante? Esa es otra mirada. Queremos los flashes, queremos, ¿verdad? Pienso en Elías, tembló la tierra, fuego,
De todo, Elías había visto todo. Sin embargo, toda esa parafernalia, todos esos efectos especiales no fueron suficientes para mantener a un Elías firme en Dios, sino que se deprimió y deseó morir. Debemos de abrazar las cosas sencillas de la vida, porque Dios, siendo Dios, pudo haber hecho el mundo en un solo momento, en un instante. Sin embargo, permitió darnos las pisadas de hacer el proceso. Mira el que está a su lado, y si no tiene a alguien, búscalo y dígale: el proceso. Luis, el proceso. Porque no queremos abrazar esos pequeños pasos que día a día nos van llevando a cumplir una meta mucho más grande. Jesús pudo haberse manifestado, hecho un hombre, pero el Señor decidió a través del ángel visitar a una jovencita y hablarle de un plan mayor y más grande que ella. La invitó a que abrazara el proceso. Y se encarnó y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Pero fue un niño que fue amamantado, que fue criado, que fue llevado y que vivió todas sus etapas, porque mírelo otra vez al que está a su lado. Luis abrazó el proceso. El proceso. 9 madres no te dan un bebé. Te juntan 9 madres, 9 vientres y no le dan un bebé. Hay que abrazar, cada madre tiene que abrazar su proceso. Tenemos que abrazarlo. Y quiero dejarle aquí en esta mañana algunos puntos que creo que pueden ser de edificación para todos nosotros. Y la primera es: las grandes cosas requieren comienzos humildes. Lo voy a repetir porque solamente 2 o 3 personas dijeron amén, por si acaso no entendieron. Las grandes cosas requieren comienzos humildes. Amén, gloria al Señor. Y yo quiero que leamos en Zacarías, es uno de los profetas. Zacarías 4, verso 10. Dice así: pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, si me apoyan los chicos con la Nueva Traducción Viviente, dice: no menosprecien estos modestos comienzos. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en manos de Zorobabel. ¿A qué se refería esto? Era la reconstrucción del templo. Parecía que era algo como muy grande, y cuando se empezó a hacer, yo recuerdo, lo que hemos leído el libro de Nehemías, dice que empezaron a atacar y habían unos que estaban en contra de que se reconstruyeran. Empezaron reconstruyendo los pórticos, la muralla, reforzando todo alrededor de la ciudad, y decían: ay, eso que ellos están haciendo, si una zorra sube lo va a hacer que se desmorone, porque era algo muy pequeño. Pero cuando vieron que los pórticos estaban ya reparados, las puertas, que ya la ciudad empezaba a robustecerse, empezaron a sorprenderse. Quizás hoy usted me vea por ahí en el Botánico caminando y no vea nada, pero si yo me responsabilizo de mí misma y abrazo eso, quizás dentro de un año usted diga: wow, porque hay que abrazar los pequeños comienzos, no podemos menospreciarlos. Bueno, cuando yo pues tenga el espacio y el tiempo, yo voy a venir, porque mire, esos grupos de los miércoles, oye, qué interesante. ¿Y cómo es eso? ¿Y qué es eso de los efesios? Mire, lo que pasa aquí los miércoles es muy interesante. No es así como yo estoy aquí en el púlpito. A los que no han tenido la oportunidad, el pastor se sienta y se abre debate y nos enriquecemos con miradas diferentes de los evangelios. Es un tiempo de estudio muy poderoso.
Pero si seguimos esperando que llegue el momento perfecto para empezar a dar los pequeños pasos que nos van a llevar a ese crecimiento, nosotros no sabemos lo que va a pasar esta tarde, nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana. El día perfecto, el día bueno, ¿sabe cuál es? Ahora. Dígalo conmigo. Ahora. Este es el momento perfecto. Este es el momento de arrancar. Este es el momento de eso que el Señor ha puesto en tu corazón, dar el paso al frente, tambaleando, con temor, con temblor, pero darlo. Porque nosotros leemos Génesis 12 y vemos que dice, y el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y te voy a llevar y te voy a hacer. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Salió. ¿Para dónde? Él no sabía. Y es muy fácil leerlo ahora, pero transportémonos allá. Usted tiene todo, usted, su familia lo quiere, usted tiene un vecino, usted tiene toda una vida. Y el Señor te dice, párate y vete. Y Él lo hizo. Él no esperó que fuera perfecto. Él no esperó que el Señor le diera todas las directrices. Dice que Él le dio una visión y Abraham se paró y se fue. Y por eso se ganó ser el padre de la fe y el padre de muchedumbres. Pero Abraham era un hombre como cualquiera de nosotros que estamos aquí. No había nada diferente en él. ¿Qué te está pidiendo Dios en este día que hagas? ¿Parece muy sencillo o parece muy complicado? Sea sencillo, sea complicado, empieza. Vamos a empezar. Vamos a hacerlo. Y vamos a dejar que Dios sea Dios y que Él se glorifique a través de nuestras debilidades. Segundo punto, no tiene que ser perfecto. El Señor me trajo a memoria un domingo, ya va a ser 2 meses, ¿verdad? Sujeli terminó el culto y yo me le acerqué así, porque yo sentí que era de parte de Dios. Y le dije, Sujeli, ¿qué tú crees si abrimos un grupo de madres que oran? Yo creo que tú tienes que liderar un grupo de madres que oran. ¿Y sabe qué pasó? Que Sujeli no miró para los lados. Ella hizo como Abraham. Ella dijo, a mi juego me llamaron. Sí, pastora. Y lo único que le dije fue, no tiene que ser perfecto. No tiene que ser perfecto. ¿Saben por qué? Porque recientemente había aprendido de la forma triste, de la forma dura, de la forma dolorosa que no tenía que ser perfecto. Desde octubre del año 2022, mi sobrina empezó a presentar indicadores que reportaban que su hígado no estaba funcionando y que había que hacerle otro trasplante. Recuerdo que una compañera de trabajo me dijo, Mari, ¿y tú no vas a ir a visitarla? Tú tienes que ir. Pero ¿saben qué? No había dinero, no había tiempo y empezamos por ahí. Cada vez, y yo le decía al pastor, mi amor, yo quiero ir a estar un tiempo con Miguelito, con Irenita y con Jenny. Pero no había tiempo, no había dinero, no había lo perfecto, la perfección, el momento, las finanzas, todo cuadradito para yo hacer ese viaje sin que se afectara nada de este lado. Y usted sabe qué pasó, que ese tiempo perfecto nunca apareció, nunca. Y de repente en 15 días tuve que pagar 2 pasajes y buscar el tiempo para, número 1, verla en un coma inducido. No era mi niña, no era la niña a la que yo estaba acostumbrada a ver. No pude hablar con ella, no pude decirle nada porque estaba dormida. Y 2 semanas más tarde apareció dinero y tiempo para enterrarla, porque lo perfecto no existe. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Lo único perfecto. Y ¿saben qué? Todos esos días me abrumó la culpa, la vergüenza y todos los sentimientos primarios que pueden abordar a un ser humano que sabe que falló. Fallé. Estaba esperando lo perfecto. Pastora, no se autoflagele. Se lo cuento, le dije, cuando me paro aquí le cuento de mi vida, de lo que Dios ha hecho conmigo, de las correcciones, de las celebraciones, para que si usted está ahí donde he estado yo, usted cobre ánimo y sepa que el mismo Dios que intervino en mi vida, el mismo Dios que me ha perdonado, el mismo Dios que me ha sanado, que me ha restaurado, que me ha corregido,
Es el mismo Dios que está disponible para cada uno de nosotros en esta mañana. No tiene que ser perfecto. Y el apóstol Pablo nos los dice en su carta a los Filipenses, cuando habla de esa carrera que todos nosotros debemos tomar. Dice él en el verso 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Es la perfección de Cristo, hermano y hermana. Es la perfección de Cristo en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que él se olvida de todo y hace una sola cosa. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en el verso 13 en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Lo repite 2 veces, no tiene que ser perfecto. Simplemente sigue adelante. Te caíste, levántate, sigue adelante. El Señor le dijo a Elías, levántate y come porque largo camino te resta. La depresión de Elías, su frustración, su deseo de morir no fue suficiente para detener el plan que Dios había determinado a través de él, y le decía, descansa, duerme, come y prepárate porque largo camino te resta. Lo vamos a tener que hacer. Lo vamos a tener que hacer porque no tiene que ser perfecto. Número 3, recordemos siempre, y lo acabamos de ver en Filipenses, por perfecto que sea, nunca, dígaselo al que está a su lado, mira, nunca, y haga énfasis en el nunca, nunca se comparará a la grandeza de Dios, nunca. Nunca se va a comparar a la grandeza de Dios. Y en el Salmo 119, y lo tengo aquí, no tienen que ponerlo, dice, Salmo 119, verso 96, esto es la versión amplificada, y dice, he visto que toda perfección humana tiene sus límites, no importa cuán grandiosa, perfecta y noble sea. Tu mandamiento es sumamente amplio y se extiende sin límites hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por perfecto que nosotros lo hagamos, está limitado. Está limitado. Nosotros podemos hacer cosas muy perfectas. Lo único perfecto que tiene impacto en la eternidad es el mandamiento, la palabra, no tiene límites. Y, ojo, repito, no quiero con esto decir que ahora nos volvamos personas mediocres. No, porque esto está bien así. No. Vamos a elevar los estándares. El mensaje de hoy, la exhortación del Espíritu Santo a nuestras vidas en esta mañana es que no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer esperando a que las condiciones sean perfectas. Y el Señor trae a mi memoria un versículo en Eclesiastés que habla de que el que mira al viento y al cielo no va a cosechar. O sea, el que esté esperando que las cosas se den de manera perfecta no va a haber un resultado porque nunca va a arrancar. Nunca va a arrancar. Gloria al Señor. Y por último, hazlo simple. No lo compliquemos. No lo compliquemos. El apóstol Pablo nos lo acaba de decir en Filipenses 4:12. Una cosa hago. No hago 5, no hago 6, no hago 2, no hago 3. Una. Es una. Voy a hacer esto. Una. Voy a sacar y hay algo que nosotros utilizamos para medir pequeños pasos que son efectivos, y es preguntarnos ¿qué voy a hacer? O sea, responder 5 preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por cuánto tiempo? Se me hace difícil leer la palabra de Dios. Bueno, pues yo voy a sacar todos los días a las 7 de la noche, de 7 a 7:15, de lunes a viernes, yo voy a tomar un libro de la Biblia para empezar a leerlo. Y voy a empezar con el libro de Proverbios. O sea, mañana lunes a las 7, de 7 a 7:15, yo le voy a dedicar esos 15 minutos a leer el libro de Proverbios, lo que duren esos 15 minutos. Y así, y cuando usted viene a ver,
El sábado ya quizá hemos leído de los 31 capítulos que tiene Proverbio, quizá hemos leído 4 o 5 o 6 capítulos. Pequeños pasos con resultados inmediatos que nos hacen querer avanzar y decir, pero mira, si yo leí esto en 15 minutos, entonces la semana que viene, en vez de ser de 7 a 7 y 15, lo voy a hacer de 7 a 7 y media. Le voy a dedicar media hora diaria a leer la Biblia. Me encierro. ¿Dónde lo voy a hacer? En mi habitación. Cierro mi puerta. Creo un espacio. Tengo mi Biblia. Tengo una libreta y un lápiz para empezar a escribir. Sencillito. ¿Vieron qué sencillo? Simple, sin mucha complicación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a agregarle muchas cosas, se va volviendo complejo y de repente nos encontramos queriendo que sea perfecto. Y recuerden, no tiene que ser perfecto. Quiero que me acompañen. Bueno, los chicos lo van a poner ahí y estamos ya terminando. Ya este es nuestro último versículo para compartir en esta mañana. Miqueas 6, del 6 al 8. Yo voy a leérselo en una traducción amplificada. A veces, y esto tiene que ver con hacerlo simple, empezamos a buscar, ¿verdad? Como le decía, como muchas cosas. Y en la versión amplificada dice: Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Excepto que seas justo, que ames y practiques diligentemente la bondad, la compasión, y que camines humildemente con tu Dios, dejando de lado cualquier sentido exagerado de importancia o de justicia propia. Este es el verso. Lo voy a buscar para leerlo. Este es el verso 8, el que les leí ahora, pero quiero leérselo en el contexto, porque este pueblo andaba buscando la manera de cómo agradar a Dios, de qué hacer para agradar a Dios. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 6, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerles ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿O debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Esa era una costumbre cananea, de dar al primogénito. Recuerden que para Abraham no era algo duro para él, porque él sabía que en Isaac le había sido llamada descendencia, pero la petición de Dios de sacrificar a Isaac, aunque no era el primogénito, no era del todo descabellada, porque él venía de esa costumbre, aunque él no lo practicaba. Pero el Señor abolió eso. ¿Y por qué? Porque el Señor dijo, a través del primogénito viene bendición sobre la casa, viene bendición sobre la familia. Y entonces este pueblo dice, volvieron atrás, debemos sacrificar a nuestro primogénito por propiciación de nuestros pecados. Y dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente delante de tu Dios. Justicia, misericordia y humildad. Son 3 cositas que el Señor nos pide. Lo que estoy haciendo es justo a los ojos de Dios, no justo a los ojos nuestros. Las decisiones que tomamos, la manera en que nos tratamos en este cuerpo llamado iglesia, ¿es justo delante de Dios? La misericordia, dice que ames la compasión. El Señor, mientras preparaba el mensaje, me trajo a memoria ese versículo que tanto decimos, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Eso está en Lamentaciones 3. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Grande es su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Estoy parafraseando, usted quizás se lo sabe mejor que yo. ¿Qué significa eso? Que cada día, no solamente la misericordia de Dios, sino la nuestra, debe renovarse. ¿Y cómo así? ¿Cómo así, Mari? ¿Cómo que la nuestra? Sí. Si en el día de ayer usted tuvo un desafío, si enfrentamos un desafío con alguien, esa misericordia que Dios renovó para mí en esta mañana, yo la voy a renovar para ti, Maciel. Te voy a ver con la misericordia que Dios te ve.
Te voy a empezar a ver diferente, con ojos de amor, con los ojos de amor que la misericordia de Dios renovó en esta mañana para mí. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros acumulamos, ¿verdad? Todas esas faltas y todas esas ofensas. Y no imitamos a nuestro Padre que está en el cielo, sino que nos vemos a nosotros mismos como justos, dueños de la justicia y portadores de la verdad para poder juzgar al otro. Esa misericordia que se renueva cada mañana, nosotros tenemos que renovarla con nuestro prójimo también. Y por último, caminar en humildad. Qué difícil. Dice en la versión amplificada, y que camines humildemente con tu Dios, dejando de lado cualquier sentido exagerado de importancia o de justicia propia. El Rey de Reyes se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no vino como un rey del mundo, vino de una manera sencilla, vino a modelarnos la humildad. Tenemos que abrazar esa humildad en nuestro andar, porque el Señor solamente para hacer lo bueno nos pide 3 cosas: justicia, compasión o misericordia y humildad. Y cierro con esta pregunta: ¿qué nos está pidiendo el Señor que iniciemos hoy, ahora? De esas 3 cosas que nos deja en Miqueas, ¿qué nos está pidiendo el Señor que iniciemos hoy? Así como esa pregunta del devocional del miércoles impactó mi vida, yo no voy a entrar en mucha porque estoy cerrando. Hagámonos esa pregunta, tomémosle foto a esa pregunta y meditemos en Miqueas del 6 al 8. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué nos está pidiendo el Señor que hagamos hoy? ¿Es dejar de comer azúcar? ¿Empezar a caminar otra vez 3 veces a la semana? ¿Sacar un espacio intencional, diario, fijo, para tener comunión con su Espíritu a través de su palabra? ¿Es que te acerques a uno de los colaboradores, al pastor o a mí, y me digas y preguntes dónde puedo servir? Tengo este día de tal hora y quiero entregarlo a la iglesia, dígame qué hago. Pastor, tengo mi casa disponible, me gustaría abrir un pequeño grupo, una célula en mi casa, ¿qué tengo que hacer? No tiene que ser perfecto, hermano, no tiene que ser perfecto. ¿Qué nos está pidiendo o nos ha estado pidiendo el Señor que hagamos? Vamos a ponernos juntos de pie. Yo tengo mis preguntas, las tengo desde el miércoles. Y yo espero que todos los que estamos aquí salgamos no solamente con esa pregunta. Corrijo, yo tuve mi pregunta el miércoles, ya yo tengo mis respuestas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya yo sé lo que es bueno. Santiago nos dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando mi padre falleció, nosotros empezamos a recopilar muchos refranes de mi papá, y mi papá, luego me di cuenta que tenía que ver con este versículo, que mi papá decía que hacer lo malo era pecado, pero no hacer el bien también. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe que no debe de ir por ese lugar y sigue caminando por ese lugar, está pecando. Pecado no es solamente fornicar, pecado no es solamente mentir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.